Bien, que el Señor os bendiga a todos. Un saludo en el nombre de Jesús, aunque sea en la distancia, aunque no podemos estar físicamente juntos, pero el Señor nos sigue bendiciendo por medio de estos medios, que es una bendición. Así que reciban un saludo de mi parte, prácticamente a 1.100, 1.200 kilómetros de distancia, pero qué maravilla que podamos estar unidos en el mismo pensar y en el mismo sentir. Bien, tengo un consejo, un mensaje que arde en mi corazón, que es el que he predispuesto, el que el Señor ha predispuesto en mi corazón para poder exponer con todos ustedes e intentar llegar al corazón. Evidentemente no voy a predicar al intelecto, sino que voy a predicar directamente al corazón. Cuando a veces, y eso lo sabe muy bien mi amigo el hermano Paco Correas, cuando a veces nos llaman o nos invitan para ajustar un tema teológico, un tema doctrinal, pues te ciñes a lo que te piden y te preparas conforme lo que te dicen. Y uno se siente a gusto en la medida de cómo prepara el tema. Pero yo soy una persona que me gusta predicar al corazón cuando no me condicionan ningún tema, cuando me invitan a una iglesia, cuando salgo y predico un mensaje pastoral o aplicativo al corazón, disfruto porque no estoy condicionado. Y hoy en día, es decir, es una bendición predicar, es una bendición que te inviten, es una bendición transmitir la palabra, pero para mí personalmente es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que servir de alimento al pueblo. Todo el pueblo tiene que comer, espiritualmente hablando, el alimento que tú le sirves. Y hay que entender que no todas las iglesias tienen la misma capacidad intelectual, mental, bíblica, espiritual, porque no todos tenemos la misma vida. Unos tenemos más cargas que otros tenemos trabajos diarios y tenemos poquito tiempo para poder dedicárselo al Señor, lo que es en integridad y exhaustivamente. Por lo tanto, soy de los que me gusta predicar al corazón, me gusta servir y que la palabra te confronte, es decir, que te confronte la palabra, porque cuando la palabra te confronta y cuando presentas al Señor, que es el quien realmente habla por medio de una garganta humana, en este caso se usa de la mía y espero que sea de bendición. Cuando la palabra te confronta, la palabra tiene una ley no gravitatoria. Es una frase muy mía que yo uso, pero es una frase que está volcada a un pensamiento bíblico. Dice la Biblia que la palabra nunca vuelve a él vacía. Siempre surge un efecto. Por lo tanto, tiene una ley no gravitatoria, nunca vuelve vacía, siempre va a surgir un efecto positivo. Y lo vemos en cómo se desenvuelve el mensaje o la enseñanza que el Señor transmite por medio de los diferentes terrenos que Él presenta. Cuando Él habla de la tierra buena y, por nombrar otro, de la tierra, de la semilla que cae junto al camino, de la tierra del camino, voy a decir yo. Vemos que la tierra buena no significa que sea buena o que sea mejor que la otra. La diferencia no es que es mejor tierra, es la misma tierra. La diferencia es que esa tierra, la tierra buena, es buena porque está procesada, está preparada. Se ha despedregado, se le ha quitado las piedras de la tierra, se ha arado, se ha preparado para cuando la semilla caiga en esa tierra, la tierra abrace la semilla, pueda surgir el efecto primordial de la semilla, que es producir fruto. O sea, la tierra no es mejor que la otra, simplemente la diferencia es que la tierra ha sido procesada, tratada, trabajada. Sin en cambio, la tierra del camino, donde cayó la semilla junto al camino o en el camino, como dice el texto griego, es una tierra compacta, una tierra que no ha sido preparada, una tierra que no es procesada, pero la semilla cae en la tierra. Y como hemos dicho que la semilla es en representación la palabra que luego especifica y despeja la incógnita, Cristo en la intimidad con los discípulos, entendemos que si la palabra tiene una ley no gravitatoria que nunca vuelve a él vacía, siempre surge un efecto positivo. ¿Cuál fue el efecto positivo cuando cayó la semilla en la tierra junto al camino? Evidentemente no estaba preparada para abrazar y que la semilla germinase el fruto. No va a producir un fruto, pero sí tiene que identificar algo positivo cuando se encuentra con la semilla, que es la palabra. Dice la Biblia que si la semilla no cae junto al camino o en el camino, no se manifiesta lo que había en el ambiente. ¿Qué es lo que había en el ambiente? Dice la Biblia que había pájaros, aves que revoloteaban y descendieron y se comieron la semilla. Si la semilla no cae en ese lugar, los pájaros no se manifiestan ni se identifican. Por lo tanto, ¿cuál fue el efecto positivo de la semilla en la tierra junto al camino?
que manifestó lo que había en el ambiente. Ahora el Señor, en una clase magistral y particular con los discípulos, despeja la incógnita y empieza a decir la simbología de lo que Él había dicho. Y dice que el terreno eran diferentes tipos de corazones. Y ahora si esto lo aplicamos a nosotros hoy en este momento, dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra iglesia, hay diferentes tipos de corazones, tipos de cristianos, pero con un corazón diferente en el trato y en el proceso vinculante al sentido bíblico y en la experiencia personal de vida. Porque he de deciros que uno hoy no estudia la Biblia, ni sabe la Biblia, para saber más de la Biblia y para competir con aquel y para decir que es que yo sé más que nadie. No, uno sabe la Biblia y uno aprende la Biblia para poder hacerlo experiencia personal en su vida, para uno vivir conforme lo que la palabra le dice, para que uno vivir conforme lo que la palabra le demanda, no para saber más, sino para vivir conforme a lo que la Biblia dice. Y cuando la palabra, que es representada en la semilla que especifica Cristo, cuando impacta y cuando confronta aquel corazón que lo escucha, dentro de las congregaciones, señores y señoras que me escucháis, aquel que recibe la palabra, que es impactado por la palabra, que no se sabe pecador, sino que se siente pecador, porque hay una diferencia entre saberse pecador y sentirse pecador. El que se sabe pecador intelectualmente, pero no se duele con lo que ha hecho, con lo que hace o lo que hizo. Pero aquel que se siente pecador se conduele con aquello que hizo, con aquella manera que tenía de vivir, con aquello que hablaba y que decía que no era vinculante, que no estaba hilvanado en el pensamiento con Cristo. Por lo tanto, amigos míos que me escucháis en esta tarde, cuando la palabra impacta, afronta el corazón, te hace sentir que eres un pecador. Y entonces procesas tu corazón y conviertes tu corazón en tierra buena. No es que sea mejor que la otra, sino que simplemente tomas una actitud de compromiso. Hoy necesitamos tener un compromiso activo con Dios. Hoy necesitamos comprometernos al Dios de la palabra. Hoy tenemos que tener actitudes de compromiso y ser procesados. ¿Para qué? Para que se genere un efecto en nuestro corazón. Pero habrá gente que será como la tierra junto al camino. Su corazón endurecido, quizás porque lo trataron mal, quizás porque la vida lo golpeó, quizás porque no ha despedregado su tierra, esas piedras que están incrustadas en el corazón, esos sentidos de envidia, de celos, raíces de amargura, esas piedras de tuve razón, me hicieron daño, pero guardo rencor, todo eso que se guarda en el corazón, esos cordones umbilicales que todavía te atan a la concupiscencia del mundo y te arrastran a deseo pecaminoso y evitan que pases por un proceso, señores, que tengas un compromiso con Dios y con su palabra. Y cuando uno no se compromete con Dios en actitud de responsabilidad, hoy tiene un momento bueno, pero mañana deja de ser y deja de vivir en el momento bueno. Hemos vivido 2-3 meses en confinamiento. Aparentemente ha venido un remover de las aguas y ha venido un montón de gente a nuestras iglesias virtuales llamados cellos. Se ha llenado, sea por la sugestión que sea por el miedo, por el final de los tiempos, que si Cristo viene, que si la tribulación y todas estas cosas que se han ido hablando y predicando todos estos meses. Y ha habido gente que ha estado ahí. Pero mientras ha estado ahí, la palabra les ha confrontado, les ha hecho saber que son pecadores, pero no han sentido que son pecadores. Por lo tanto, han tomado una actitud de compromiso, no se han procesado. No han despedregado las piedras de su corazón, no han cortado los cordones umbilicales del deseo pecaminoso que todavía los lleva al hueco de la cantera donde fueron sacados. Y por lo tanto, cuando las puertas se han abierto y se ha dado la libre puerta para que la gente salga, hay gente por aquí, hablo de lo que yo conozco, por aquí arriba, por Galicia, yo por ahí no conozco nada, por eso puedo predicaros con libertad, porque no estoy condicionado pensamiento o por un conocimiento previo de la zona de Murcia. No, como no os conozco, puedo predicar con libertad, pero sí conozco donde yo vivo y por donde yo me desenvuelvo. Y hay gente que ha estado así, que cuando ha salido, como no ha tomado una actitud de compromiso, como no ha preparado la tierra para ser tierra buena, ha pecado más de lo que pecaba antes porque estaba cohibido y oprimido por este confinamiento que han estado. Simplemente son tierra junto al camino que no se han dejado procesar en el corazón, que no han tenido una actitud de compromiso. La palabra les ha llegado, pero no han tomado actitud de compromiso.
Y vemos que avivamiento es que la gente venga. Tenemos un mal concepto bíblico de avivamiento. Creemos que un avivamiento es que venga mucha gente a la iglesia, da igual la condición en la que vengan, que se llenen las iglesias, que empiecen a saltar, a hablar en lenguas y a caerse para atrás. Y tenemos un conocimiento de avivamiento muy pentecostal, muy latinoamericano, muy carismático, y creemos que ese concepto es un concepto sano y bíblico de avivamiento. No, eso no es un avivamiento a la luz de la Biblia. Los avivamientos bíblicos, los avivamientos realmente que cambian con una transición, son aquellos que no nacen en lo externo, sino que nacen verdaderamente en el corazón. El verdadero avivamiento nace en el corazón, y es cuando es procesado el corazón y hay un cambio de ser tierra junto al camino a convertirte en tierra buena, porque has tomado actitudes de compromiso. Porque has tomado una actitud de decir, voy a cambiar y voy a dejar mi vieja vida para vivir la vida nueva en Cristo, en la responsabilidad y en un pensamiento hilvanado con el pensamiento de Cristo. Y esa actitud de compromiso, ese proceso, ese corazón procesado por la circunstancia, pero que en esa circunstancia mantienes fidelidad y compromiso, ahí es donde nace el avivamiento. Nace primero en el corazón. Luego los efectos del avivamiento se ven en tu persona, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia y el mundo entero. Pero nacen en tu corazón y es un cambio. Por eso todos los grandes avivamientos a lo largo de la historia bíblica y de la Biblia se iniciaron con hombres y mujeres que pasaron por un proceso, que fueron procesados, pero mantuvieron fidelidad en el proceso. Y cuando hablo de avivamiento, podríamos definirlo como el propósito de Dios que tiene para ti, pero de una manera efectuada o desarrollada. En otras palabras, para que me entiendan ustedes, un cambio de posición en lo interior, en tu persona, en tu corazón. Ese cambio de posición es el avivamiento que la palabra inicia. Luego hay un efecto positivo y externo que se beneficia en bendición, pero nace en el corazón con un cambio. Os voy a poner algunos ejemplos bíblicos para entrar en materia. Poquito tiempo, no voy a estar mucho tiempo, poquito tiempo, pero que podamos degustar este pan fresco hoy. Quizás no es un alimento, un manjar de estos que tenemos por aquí, por las costas, estos mariscos increíblemente hablando, pero escuchen que hay gente que es alérgica al marisco. Yo no puedo servir un marisco y que haya gente en la iglesia, espiritualmente hablando, que a lo mejor sea alérgica al marisco. Prefiero un pan fresco, pero que podamos disfrutarlo al calor del fuego del Espíritu que está encendido en esta zona en el nombre de Jesús. Os voy a poner un ejemplo, vengan conmigo. ¿Se acuerdan ustedes de José, el personaje bíblico? José. ¿Saben cuál fue el avivamiento bajo la óptica de José? Fíjense, el avivamiento para José fue que de las 70 personas, y entre ellas su padre Jacob, llegasen a Egipto dejando atrás la hambruna. Ese cambio de posición, de dejar de pasar hambre en tierra donde estaban y llegar a Egipto y disfrutar de los graneros del trigo de Egipto, ese cambio de posición fue el avivamiento para José. Fue el cambio en un proceso y en un propósito diseñado de Dios para la nación de Israel. Y ese cambio fue el avivamiento para José. Pero como he dicho, amigos míos, el proceso nace primero en el corazón. Ese fue el efecto físico, el efecto externo del avivamiento para José. Pero nació en su corazón. José fue procesado, fue cambiado de posición. Su vida fue un proceso continuo. Quiero que pongan oído espiritual, por favor, en esta tarde. Fue vendido por sus hermanos sin saber por qué. Su intención era buena, llevarles alimento fresco a sus hermanos. Fue vendido, eso despierta en el corazón de José raíces de amargura, dolor, no lo entiende, incomprensión, no es comprendido, no sabe el por qué. Fue procesado y de ahí, a rasgos generales y a grosso modo, fue llevado y vendido como esclavo. Y paró en la casa de Potifar, siervo de Potifar, en la casa de Potifar. Luego, de ahí fue llevado directamente a la cárcel, de la cárcel, sabemos la historia, fue llevado segundo detrás de Faraón, administrando toda la administración económica de Egipto. Pero una razón en base a ese proceso. Llama la atención que cuando estaba como esclavo, o como cuando la tentación llegó a su puerta, no fue un solo día y una sola vez.
Dice la Biblia que cada día la tentación venía a su puerta, pero él mantuvo actitud de compromiso y de fidelidad. Discúlpenme que me ha tirado la línea y se me ha reiniciado solo el programa. Discúlpenme. Si ven que se me escucha mal o cualquier cosita, por favor me pisan y me lo dicen. Estaba hablando y estaba diciendo y hablando de José, que me llama la atención que cuando estaba como siervo en la casa de Potifar y la tentación llegó a su vida, no fue un día ni un momento. La Biblia nos enseña y nos dice que cada día la tentación venía ante José, pero él tuvo una actitud de compromiso y de fidelidad a Dios. Es decir, que en el proceso, para que se genere un avivamiento, para que haya un avivamiento externo con efectos externos en tu casa, en tu familia y en tu iglesia, y un cambio en tu posición en el corazón, donde van a hacer el avivamiento, tiene que haber actitud de compromiso. Amigos que me escucháis, tiene que haber actitud de fidelidad. No basta una temporada buena. Ay, qué bien estoy ahora, todo lo que Dios me diga lo hago. Ay, hoy me encuentro fenomenal, esta temporada es la mejor de mi vida. No, no es por temporadas. No es mantener fidelidad por temporadas. No es mantener fidelidad cuando hay un buen culto o una buena visita. No, hoy hay que tener fidelidad. Eso sí tiene que ser tu estilo de vida. Tú tienes que adoptar la vida de Cristo en ti. Tienes que ser realmente un cristiano. ¿Y qué significa la palabra cristiano? Cristiano, amigos míos, no es un seguidor de Cristo. Y voy a puntualizar este dato antes de seguir hacia adelante. Uno puede seguir a Cristo de tres maneras diferentes. Uno puede seguir a Cristo desde lejos, puede seguir a Cristo desde cerca y puede seguir a Cristo en compañía de. El que lo sigue desde lejos puede darse la oportunidad que cuando le convenga, como Pedro, negar a Jesús en la distancia. Aquellos que lo siguen de cerca siempre lo van a hacer con un motivo egoísta. La multitud que seguía de cerca a Jesús lo hacían porque saciaban sus estómagos con los milagros que Jesús hacía. O sea que el seguir a Cristo de cerca era por un motivo egoísta. Y luego tenemos aquel que sigue a Jesús en compañía. Tenemos a Juan a los pies de la cruz. No lo sigue de lejos ni de cerca, estaba en compañía de la cruz. Recibió revelaciones, imagínense, escuchó palabras de las 7 de la cruz que otros no registran, porque él estaba a los pies de la cruz. Pero él no experimentó el sacrificio ni los clavos, porque seguir a Cristo no es ser un cristiano. Ser un cristiano es vivir a Cristo. Y la experiencia en la revelación de la palabra nos la da Pablo. Pablo es concepto y lo aplica a su vida. Él en un momento determinado de su historia dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, en otras pocas palabras, yo no sigo a Jesús, yo vivo a Cristo, lo hago experiencia personal de mi vida. Y cuando uno vive a Cristo, en la experiencia de lo posible, en todos los días, en todas las áreas de su vida, en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma de escuchar, en la forma de trabajar, en la forma incluso de emplear, cuando uno vive a Cristo en su vida, cambia su corazón en su proceso y hay un compromiso diario, una actitud diaria de fidelidad, pero de por vida, no por un buen momento, sino que hay un cambio de verdad. Y aplicando a esto y siguiendo en el mensaje, José aprendió, fue procesado en el dolor, pero mantuvo aún en el dolor y en la circunstancia actitud de compromiso y de fidelidad. Escuchen con atención. Cuando sus hermanos vienen a por trigo y él todavía no se presenta a ellos, él se mete en una de las habitaciones más profundas y llora, pero con lloros y lamentos de alarido, porque había raíz de amargura en su corazón. Había un dolor. Estaba viendo a sus hermanos que lo habían vendido sin razón y sin motivo bajo la óptica de José y estaba herido. Lloró. Pero vemos que fue procesado y aprendió en el proceso, porque uno cuando es procesado aprende cosas que ningún predicador, ningún maestro, ningún teólogo te va a enseñar. Solo el proceso y Dios actuando en el proceso y bendiciones que un predicador no va a poder enseñarte, porque no va a entender, porque no está en el proceso contigo. Solo Dios es el único que está en medio del proceso, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, íntegramente contigo a tu lado. Que no lo veamos
estemos bajo el ambiente y la circunstancia no significa que no esté contigo operando y operativamente. Pero ahí vemos que fue procesado. El Señor bendice a José con 2 hijos, Manasés y Efraín. Efraín significa Dios me ha hecho fructificar, Dios me ha dado fruto. Pero Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Él fue procesado a olvidar. No podía nacer Efraín si primero no nació Manasés. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar, he tenido la capacidad de perdonar a mis hermanos. Dios me ha hecho olvidar y perdonar las afrentas contra mi persona. Y nace primero Manasés. Y cuando ha sido procesado en el corazón y ha tenido la capacidad de perdonar, luego el Señor lo bendice con Efraín, que es fructífero, fruto, bendición. No puedes recibir a Efraín si primero no nace Manasés. Si no eres procesado y arrancas del corazón en compromiso, vamos ahora uniendo los pensamientos para ir terminando. Si no preparas, si no cambias de estado la tierra junto al camino, que es el corazón endurecido, que no ha sido trabajado, y no lo traes a la buena tierra, es decir, a trabajarlo y a quitar las piedras del corazón que entorpecen y estorban tu vida cristiana. Si no nace Manasés primero, no puede venir el Efraín con la bendición y con el avivamiento externo que ha nacido primero en el cambio de tu corazón. El problema es que hoy en día queremos al Efraín primero y luego al Manasés. Pero así no funciona la Biblia, así no funciona el pensamiento bíblico. Primero tienes que ser procesado y aprender a perdonar, aprender a tomar actitudes de compromiso, aprender a desarraigar del corazón esos sentimientos que todavía te hacen ser un cristiano carnal. ¿Quién es un cristiano carnal? Un cristiano carnal es un niño en Cristo, pero no ese tipo de niño en Cristo de dejar que los niños se acerquen a mí, que de ellos es el reino de los cielos. No ese sentido de niño, sino el niño pequeño que no discierne, que no ha madurado, que coge revenchinas por todo, que por todo se enfada, que todo quiere, que no discierne, que no valora, que tú le entregas algo importante. Yo tengo una niña de 3 años, la más pequeñita de todas. El más grande va a hacer 17 y la más pequeña tiene 13. Mi móvil, que es lo único que tenemos para poder hablar y movernos, interactuar y trabajar con ello, cuando mi hijo mayor me lo pide para hacer alguna llamada, porque el suyo pues lo ha estrellado por ahí o no le funciona, yo se lo dejo. Tiene 17 años, discierne, sabe que es importante para mí, sabe que tiene mucho cuidado a la hora de llamar. Pero yo a mi niña pequeña no le puedo dejar el teléfono. Es mi hija, la quiero, la amo con locura, pero yo no le puedo dejar el teléfono porque ella no discierne. Y cuando ve el YouTube, respetando, cuando se cansa tira el móvil porque no valora, no discierne las cosas importantes de su padre. Por eso el móvil de mi mujer está como está, porque es el que le deja para el YouTube, así está, que no hay ni por dónde cogerlo. Porque la niña cuando se cansa lo tira, no discierne y no valora. Aquel cristiano carnal es aquel que está en la iglesia, que todavía no ha procesado las actitudes de su corazón, que no ha tomado compromiso, que se deja llevar por el mover, es decir, por el sentimiento, oye, no, buena administración, estoy en el culto, tengo una buena temporada, pero cuando no tienes una mala temporada y desapareces. Y empieza a jugar con las cosas más importantes de Dios y las rompe, porque no las discierne. Pero aquel que es preparado y que toma actitud de compromiso y nace el avivamiento en el corazón, es aquel que toma una actitud de fidelidad, es aquel que cambia, es aquel que se convierte en un cristiano espiritual. Y el cristiano espiritual, amigos que me escucháis, hermanas que me escucháis, no es el que tiene alas, no es el que vuela y revolotea, eso no existe. No hay un cristiano con alas, ¿qué va? Es el cristiano que toma actitud de compromiso y que tendrá caídas como todos, pero mantiene fidelidad a Dios. Y se procesa todos los días en santificación dentro de la voluntad de paz del Padre. Por eso dice la Biblia, mi voluntad es vuestra santificación. Si queremos discernir cuál es la voluntad de Dios, es vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir bajo el propósito de Dios diseñado para nuestra vida. Todo aquello que se salga de la santidad no nos hace estar en su voluntad, sino más bien en nuestros ideales, principios y conceptos. Es decir, que no procesamos nuestro corazón. Pero para ir terminando, he dicho que el proceso te va a enseñar cosas que nadie te va a poder enseñar. Fíjense, en Primera de Reyes, capítulo 17, ¿se acuerdan del pasaje donde cuervos traían comida 2 veces al día al profeta? Los cuervos eran animales inmundos según la ley, símbolos de maldad.
Y dice que diariamente le traían pan y carne al profeta. Envolvía el Señor el sustento en animales inmundos, aunque no hay comprensión en ello, pero entendemos que es el proyecto de Dios para el profeta en ese momento. Cualquier predicador, maestro, teólogo, lo que tú quieras llamarle, desde afuera viendo este caos o viendo este cuadro, dice, no hagas caso, hijo, no cojas eso, que eso es diabólico. Eso no es de Dios, eso no es bueno. No comas. Es preferible morirse de hambre. Y Elías, no comas, porque eso no es de Dios. Claro, porque desde afuera cualquier predicador no va a entender la situación y el proceso donde Dios está tratando. Cuando estás en tu proceso, los de afuera no te van a entender, solo Dios tratará contigo. ¿Y sabes lo que hace Dios aplicando el pasaje hoy para nuestro corazón? Que en tu calamidad, en tu proceso, en tu momento difícil, en tu circunstancia, mientras mantengas actitud de fidelidad y de compromiso a Dios, el Señor envuelve tu sustento en tu calamidad, tu sustento en tu dolor, tu sustento en tu proceso, para bendecirte, aunque no lo entiendas, pero luego Dios aclarecerá el pensamiento para entender el propósito de Dios diseñado para tu vida. Pero cuando eres procesado, cuando tienes actitud de compromiso, actitud de fidelidad. Quiero también recordarles otro texto. En Jueces capítulo 14, ¿se acuerdan ese león que se paró ante Sansón y quiso devorarlo? Pero vino el Espíritu Santo sobre él, cogió al león, lo mató y días después aparece en el cuerpo muerto del león un panel de piel, de miel que él come, y de camino donde él iba con sus padres también les da de comer a ellos. O sea, vemos una acción que pasa por él y termina en su familia, una bendición en extensión. Esto pasó por algo que vamos a aplicarlo hoy a nosotros. Escúchenme con atención, pongan oído espiritual. Quiero transmitirte simplemente fe con el mensaje, en un menú sencillo, en esta comida espiritual, pero que todos podamos comer de ella, que todos podamos participar en esta tarde. Aquello que vino para devorarte, escúchame con atención. Aquel león que se presentó para matarte y para comerte, espiritualmente hablando, terminará siendo la dulzura de Dios para tu vida. No lo vas a entender en el momento, pero Dios te lo hará entender. Aquello que ha sido aquel proceso, aquel momento difícil que ha venido para destruirnos, va a acabar siendo la dulzura. Y no solamente la dulzura para tu vida, sino que así como Sansón dio de comer a su padre y a su madre, también nosotros y nuestra familia es bendecida por Dios cuando hay un proceso en nuestro corazón, cuando nace el avivamiento en nuestro corazón, pero en ese proceso lo importante y lo cumbre del mensaje es que tengas responsabilidad y actitud. Que sigas siendo lo que Dios ha dicho que tú seas y mantengas esa integridad. Segunda de Crónicas capítulo 20. ¿Se acuerdan? Un valle, el valle de Beraca. Un rey, el rey Josafat. Y unos enemigos que vienen a hacerle guerra a él. Y en la destrucción de ellos se desata una bendición para la casa de Josafat. De los cuerpos muertos de los enemigos empiezan a aparecer piedras preciosas y alhajas. Pon atención ahora, por favor, que esto es importante. Tu valle de Beraca te está esperando. Pero para llegar allí, amigos míos, hay que pasar por la batalla, en sintonía con lo que estamos predicando. Hay que pasar por el proceso. Josafat no fue a buscar la guerra. Sus enemigos vinieron contra él. Y cuando vinieron en su contra, en la destrucción de ellos, como he dicho, se provocó una bendición sobre la vida de Josafat. Y al igual que Sansón sacó dulzura del cuerpo muerto del león, Josafat sacó riquezas de los cuerpos de los enemigos que vinieron a destruirte. Una bendición se va a desatar en el proceso, pero ahora vamos al final del mensaje. Irra, muy bien y muy bonito lo que nos estás contando y una bendición de parte de Dios, con una base bíblica enorme, pero es difícil el proceso. Nadie quiere pasar por el proceso. Nadie quiere ser procesado. Claro que nadie quiere pasar por el proceso. Un sinónimo de proceso es desierto. Nadie quiere pasar por el desierto. Pero ¿saben ustedes que en el desierto fue donde Dios se reveló de una manera maravillosa a Israel como nunca jamás en su historia se volvería a manifestar?
Sí, salen del desierto y en un momento determinado el desierto tiene hambre, tenemos hambre. Y el Señor dice, no pasa nada, esperad un momento, os voy a servir los cereales por mañana, los copos quelos, como yo digo, el maná, os voy a servir los cereales, ¿tenéis hambre? Yo os doy el maná con todas sus virtudes. Pasa el tiempo, es que tenemos hambre, nos hemos cansado del pan tan liviano, no pasa nada, que es que yo os voy a dar una exquisitez en el desierto, pero lo vais a comer al atardecer, por la tarde, codornices para que disfrutéis. Es que tenemos sed, no pasa nada, echamos un tronco en mar y se vuelve dulzura, o le habláis a la peña y empieza a salir agua, no pasa nada. ¿Qué más queréis? Que es que mira, hemos salido de Egipto y del centro comercial Polis Egipto y no hemos podido comprarnos nada, hemos salido con lo puesto, con la ropa de viaje, hemos dejado todo allí, no tenemos ropa de viaje, no podemos ir a los centros comerciales, ni al Primar, ni al Bresca, ni ninguna cosa de estas, ¿cómo hacemos? Y el Señor dice, mira, espérate un momento, os voy a bendecir, vais a ser la envidia del Medio Oriente, escuchadme con atención, voy a hacer que vuestra ropa crezca con vosotros, que vuestra ropa no envejezca, que vuestro calzado no se gaste, vais a ser la envidia de todo Medio Oriente. ¿Qué más queréis? Mira que es que nos fatigamos por este sol del desierto. Yo os pongo una nube. ¿Qué queréis? Por la noche tenemos frío. Yo os pongo una columna de fuego. ¿Qué queréis? Que queremos un lugar para comunicarnos contigo. Yo le hablo a mi siervo y yo le digo que confeccione un tabernáculo y en el lugar santísimo yo me manifestaré a vosotros. En definitivas cuentas, iglesias, la manifestación más grande que Dios tuvo con Israel fue en el desierto. Fue en el desierto. El trato de Dios más exclusivo, las áreas que se desarrollan más van a ser en tu proceso, se van a desarrollar etapas en tu vida que quizás antes estaban inmaduras. Nos vamos a quedar a cero, que es verdad, nos vamos a quedar sin fuerzas. El proceso nos rompe, salimos sin fuerzas, salimos desmoralizados, que es cierto que sí, pero te voy a decir algo. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que en el proceso es donde se aplican las matemáticas de Dios? Sí, escúchame con atención. La ciencia más exacta en esta tierra son las matemáticas. Todo se hace matemáticamente correcto. Pero ¿saben que las matemáticas de Dios todavía son más exactas que las matemáticas de la tierra? Porque las matemáticas de la tierra, tú puedes multiplicar 1.000.000 por 0 y te va a dar 0. Pero las matemáticas de Dios, dice el Señor, que Dios multiplica las fuerzas por el que no tiene ninguna. En otras palabras, Él multiplica por 0 y le da un producto final. ¿Cuál es el producto final? Fuerzas que no te vas a fatigar y alas como de águila para que subas por encima de la circunstancia y del proceso que Dios ha diseñado para tu persona. Por lo tanto, salimos a 0, salimos sin fuerza del proceso y ahí es donde se aplican las matemáticas de Dios. Él multiplica en nosotros que somos 0 y nos pone una bendición especial que viene y proviene de Él. Por eso es necesario el proceso, aunque el proceso produzca lágrimas. Pero otra cosa que el proceso va a producirnos es un avivamiento que nace en nuestro corazón y se va a desarrollar en lo externo y va a ser bendecida nuestra casa, nuestra familia y nuestra iglesia. Por lo tanto, mantengamos actitud de compromiso y de fidelidad. Que el Señor os bendiga. Este es el sentir que había en mi corazón. Espero simplemente haber colaborado a la bendición de culto que teníamos. Amén. Que Dios os bendiga. Seguiremos orando en nuestra iglesia y en nuestro cello y en la intimidad por los hermanos enfermos que he escuchado en esta tarde. Que Dios os bendiga y adelante, que Cristo viene pronto. Que Dios os bendiga.